Muy bien, pues Eliana, ¿estamos listos para iniciar? Listos. Perfecto. Muy bien, pues ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto para un servidor, José Fran González, en nombre de todo el equipo de Mefintax México, el darles hoy la más cordial bienvenida a este webinar que como parte de nuestro programa de competencias para un mundo que ya cambió, que hemos desarrollado con el apoyo de todo nuestro equipo de expositores, de consultores, que precisamente se ha venido desarrollando con el propósito pues, de brindar algunas recomendaciones, de brindar herramientas que en algún momento dado puedan ser de utilidad para todos ustedes y nos permita enfrentar de una mejor forma los retos que se avecinan y que sin duda pues nos llevará, de ahí el título, a un mundo distinto, ¿no? Las cosas han cambiado, espero que todos ustedes en casa y en lo personal pues estén bien y que pues justamente este tiempo les sirva para prepararse, para continuar desarrollando estas competencias que reitero pues finalmente permitirá que el día de mañana podamos mantenernos en total forma, no solamente física, sino intelectual también. Y en esta ocasión, pues para mí es un verdadero gusto y le agradezco muchísimo a la maestra Liliana Ruiz Díaz, quien nos acompaña para este evento, y a quien me honro presentar y leer un poco de su reseña curricular. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, donde obtuvo el título con mención honorífica. Cuenta con la especialidad en psicoterapia conductual por parte del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Es coach certificada por Grupo ESCO, acreditada por la International Coaching Federation. Es maestra en terapia sistémica por la Universidad del Valle de México, donde obtuvo también el título con mención honorífica. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia como coach, expositora y psicóloga, y ha contribuido con su experiencia en empresas del sector público y privado. Ella ha coordinado programas de desarrollo, desempeño y coaching para diversos colaboradores operativos y administrativos, así como para gerentes y altos niveles directivos, desarrollando también programas de capacitación para diversas universidades, como lo es la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana, la Escuela Bancaria y Comercial, la Universidad Nacional Autónoma de México, así como para el Instituto Politécnico Nacional. Desde hace ya algunos años es expositor en materias de habilidades blandas enfocadas en empresas privadas y en el sector gubernamental, y actualmente tenemos el gusto de que colabore también con nuestro grupo de empresas, con Mefintax México, para todos los programas que están relacionados con habilidades blandas, habilidades de desarrollo humano. No me queda más que darle la bienvenida, Liliana. Quedas en manos del grupo. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Y bueno, pues adelante. En este momento dejo de proyectar para que puedas hacerlo tú sin mayor problema. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí me están escuchando? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Bien, ahora voy a compartir entonces mi pantalla. Adelante. Esperemos que la vean correctamente. Listo, ahí está. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Mefintax por la invitación. Dar este tema, pues aunque lo he dado en varias ocasiones, la verdad ahora creo que cobra mayor significado, mayor sentido por esta etapa que estamos viviendo. Les platico un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. El título, como saben, es ¿Cómo generar una mentalidad de cambio? Como número 1, vamos a revisar qué significa el cambio para el ser humano. 2, ¿por qué es natural resistirnos al cambio? Y 3, vamos a revisar estrategias para prepararnos y manejar los cambios con éxito. No, ya no les voy a leer de mí, creo que ya dieron un muy buen
resumen de lo que es mi trayectoria profesional. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, esta pregunta quiero hacerles. ¿Qué es el cambio? Y todos yo creo que hemos escuchado esta frase acerca de que la única constante en la vida es el cambio. Y eso pareciera que pues, nos indica que no nos podemos escapar de experimentar el cambio, no una, sino muchísimas veces en la vida. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no somos a veces expertos, ¿no? Si estamos lidiando con los cambios todo el tiempo, ¿por qué no somos expertos en solucionar, en manejar el cambio, etcétera? Vamos a ver un poco de todo esto que estoy expresándoles en este momento. Y esto conlleva entonces que manejar el cambio se vuelve una habilidad, o más que eso, una competencia del ser humano. Y cada uno de nosotros sabemos un poquito de qué tan buenos somos cuando se nos viene un cambio y tenemos que actuar o tenemos que reaccionar. Qué tan hábiles, qué tan flexible es nuestra mentalidad. Cuando has atravesado por alguna entrevista laboral, me quiero enfocar a esa parte, a lo mejor te han preguntado, ¿cómo te sientes respecto a tu adaptabilidad al cambio? U otra pregunta que a veces se hace es, cuéntame una ocasión en la que te hayas enfrentado a un cambio importante y cómo reaccionaste. Hace varios años, yo fui jefe de atracción de talento en una firma de servicios y hacíamos este tipo de preguntas a los candidatos pues, para que ingresaran, ¿no? Y para ver si cubrían el perfil para ser seleccionados. Pero ¿por qué hacíamos ese tipo de preguntas? ¿Por qué nos enfocamos a veces tanto en preguntar esto? Porque las organizaciones, ¿no? Y al igual que la vida personal, pues no se escapan de los cambios. Todo el tiempo están experimentando cambios. Y no es que sean malas o buenas por cambiar a veces de dirección o de estrategia, etcétera. Simplemente así es. Y te voy a dar algunos ejemplos. Cuando de repente, no sé si te sientas identificado, identificada o recuerdes alguna situación al respecto, que te dicen, prepárate este reporte, lo necesito para X día y con estas características. Y entonces te pones a preparar el reporte y con cierto estrés y empiezas como a ponerle ahí todo lo que sabes y todo lo que puedes plasmar de tu experiencia. Y resulta que en unos días, casi ya por ser entregado el reporte, te dicen, ¿qué crees? Que no, siempre no vamos a hacer ese reporte, necesitamos que te apures mejor con esta presentación. Y bueno, cambia la indicación, cambia la estrategia y ni modo, ¿no? O vamos a echarle todo a esta iniciativa y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que, que te apures porque esa iniciativa va a salir y quiero que salga muy bien y te enamoras de ese proyecto y lo empiezas a hacer y un tiempo después te dicen, ¿sabes qué? No hay presupuesto, tenemos que recortar eso, ya no va a ir, entonces pues, lo suspendemos. Y todo esto genera a veces como frustración, como cierta como enojo, ¿no? Y ese tipo de emociones que te dan cuando las cosas cambian y cuando las cosas ya no las tienes bajo control. Entonces, bueno, así como estas hay mil historias y vamos a ir platicando de ejemplos porque quiero como expresarlo en ese tipo de ejemplos, no solo en la vida laboral, sino también en lo personal. En lo personal, por ejemplo, los cambios se dan también a la orden del día, ¿no? Y entonces tenemos de repente que lidiar con un cambio en el que ya no podemos sostener nuestra estabilidad económica o, por ejemplo, cuando nos vamos a vivir con una persona, cuando cambiamos de lugar donde vivir, cuando vienen los hijos también, en lo personal. A mí, esa parte a mí nadie me dijo cómo se vienen unos cambios tremendos en tan poquito tiempo, ¿no? Cuando uno es papá o es mamá. Y así se van viendo cambios toda nuestra trayectoria de vida. Y bien, sin desviarnos, vamos a definir el cambio, ¿sale? Y por favor, siéntanse en libertad todo el tiempo de cualquier pregunta hacerla. Al final voy a dar unos 10 minutos de preguntas y respuestas, pero bueno, también las pueden ir colocando cuando las vayan teniendo. ¿Qué es el cambio entonces? Y les voy a dar esta definición. El cambio es un proceso inevitable, y ojo aquí, inevitable,
inevitable, que involucra el paso de una situación a otra y que afecta de manera significativa las formas de comportamiento de las personas. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de la relación entre el concepto de cambio con nosotros mismos, porque involucra una forma diferente de comportarnos a la habitual. ¿Ok? Entonces ya dijimos que el cambio es inevitable y que es la única constante. Volvamos a esta parte en donde está presente o en donde se presentan los cambios, que ya dijimos que es en todo. Los cambios están a la orden del día, es cierto. Y por poner más ejemplos y situaciones en donde a veces vemos los cambios y vamos a llegar como, ¿no?, a cada uno de los sectores o de nuestra vida. Uno que quiero abordar es el cambio, por ejemplo, de la reestructuración en las empresas o en las organizaciones. Y que con esto a veces de la reestructuración se dan los despidos. Y ese es un cambio para el ser humano muy, muy trascendental, porque te quita la estabilidad y porque desafortunadamente ahorita estamos pues tristes por esa situación. Están habiendo muchos despidos, están habiendo muchos cambios ahí en la parte salarial, ¿no? Que al ser humano y a las personas los está poniendo en una situación de crisis, en una situación de ansiedad. Bien, lo que te hace este cambio es exigirte la transformación, porque no te puedes quedar en eso, no te puedes quedar en esa parte de estática y de no tener que poner algo de tu actitud y de tu voluntad para afrontar el cambio, aunque este sea obligado. El show debe continuar de alguna manera. Otro cambio, por ejemplo, ahorita también he escuchado varias personas que a lo mejor el negocio que pusieron, ¿no?, la idea o la empresa que pusieron está quebrando o no está pudiendo avanzar, o simplemente no pegó algún local que pusiste, algo que sucedió y entonces tienes que cambiar a un nuevo giro de negocio. Ese es un cambio también en el que te hace abrir tu mentalidad y aunque sea otro tipo de negocio el que vayas a dedicarte, pues poner toda tu voluntad para comprender y conocer más del nuevo giro que vas a establecer. Entonces eso está también pasando con la gente y esto nos está provocando también muchas emociones y sentimientos encontrados. Otro que sucede más trivial en las empresas, les quiero platicar, es por ejemplo los nuevos sistemas, ¿no? Que va a haber un nuevo sistema y te lo comunican para hacer X función. Y tú, pues, ahí creo que se divide entre dos, en las personas que aman la tecnología y entre los que decimos, no me digas eso, ¿y ahora cómo? ¿Y qué tal si me tardo mucho en aprenderlo? ¿Qué tal si no me gusta, no lo entiendo? Es la resistencia, ¿no? Y que vamos a ir viendo que la resistencia es muy natural. Entonces, ahí está otro ejemplo. Hay cambios de estrategias también en las organizaciones. Hay nuevas estructuras y nuevos reportes. Y con eso, a veces también nos da muchísimo la preocupación. Si le voy a reportar a alguien diferente, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa persona? ¿Va a ser muy exigente? ¿Va a ser buena onda? ¿Va a ser comprensivo? Y las historias en nuestra cabeza, ¿no? De preocupación sobre este cambio. Vamos a irnos con uno que es lo que nos está atacando el día de hoy. La verdad, este fue un nuevo bullet que yo puse ahí, que nunca pensé ponerlo y plantearlo como un ejemplo, porque aunque habíamos vivido el periodo de la influenza, de la contingencia por la influenza, pues no estaba en mi radar, como que era algo que podía sucedernos, no como eso, sino mucho mayor, que es la epidemia o la pandemia. A veces, ¿no?, podemos sentir que es un sueño medio raro, ¿no? Pero ahora es una realidad y lo estamos viviendo. Es un cambio, y un cambio a niveles máximos. Este cambio yo creo que nos está trayendo mucha conciencia. Y así me gusta verlo, porque recuerda, el lenguaje crea realidades.
Entonces, si yo me repito y me repito algo, ese algo es destino. Y no es algo de magia ni nada por el estilo. Es un proceso psicológico en el que yo me repito algo y me repito algo, y eso puede hacer que se viva y se siga sufriendo o viviendo lo que yo estoy diciendo y asegurando. Por eso es que a mí me gusta verlo así, como que es un cambio que nos está trayendo mucha y mucha conciencia. Y bueno, continuemos. Un poquito. Abraham Maslow era un psicólogo que hizo la teoría de la jerarquía de nuestras necesidades. Entonces, él decía que el ser humano debe cubrir con ciertas necesidades y en cierto orden. Él decía, como primera necesidad, aquí en la parte de la base, pues son las necesidades fisiológicas. El ser humano para sobrevivir, pues necesita de alimento, necesita dormir, de sueño, de respirar, de todo eso. ¿Okay? Y en el segundo lugar, es decir, el siguiente escalón de esta pirámide, él decía que el ser humano tenía que cubrir su sensación de seguridad. O sea, lo ponía casi en la base, como algo primordial. El ser humano por naturaleza necesita sentirse seguro y tener como esa sensación de tener control. Entonces es normal. De ahí de ahí pienso que es lógico que pues no sea tan fácil aceptar los cambios, que no sea tan fácil adaptarnos a una nueva realidad, porque por naturaleza necesitamos eso, esa parte de sentirnos protegidos y seguros. Les voy a mostrar un diagrama que a mí me gusta mucho para abordar el tema de por qué nos resistimos al cambio. Aquí, como ven, en la zona de este lado, ¿no? La zona en medio, pero al centro, pero a la izquierda, vemos la zona de confort, la famosa zona de confort de la que muchos hablamos. Y me gustó esta representación, porque es ahí donde normalmente nos ubicamos, en una zona donde nos sentimos seguros, donde creemos que tenemos bajo control las cosas. Ojo, no que sea fácil, a lo mejor no es tan fácil mi realidad, pero es lo conocido. Y entonces al ser lo conocido, pues me siento tranquilo. Después, más allá se avecina una zona que es la zona de aprendizaje, que se ve bonita, pero para pasar ahí, para pasar a la zona de aprendizaje, tenemos que pasar por esta zona oscura, que es la zona de miedo, y que es la zona en donde nos vemos afectados pues por la opinión de los demás, por la falta de confianza en nosotros mismos. Y es ahí también donde encontramos todas las excusas del mundo como para regresarnos mejor a la zona de confort. Ahí, por ejemplo, si yo me dejo experimentar el miedo y me dejo evolucionar en este miedo, voy a pasar a esta zona de aprendizaje. ¿Okay? En esta zona donde ya comienzas a adquirir nuevas habilidades, a donde puedes como desarrollar y enfrentarte a los problemas, porque estás aprendiendo cómo hacerlo y estás extendiendo esta zona de confort. El chiste es no quedarnos ahí. ¿Y qué es lo que yo antes como que visualizaba? Ok, bueno, está la zona de confort, pero si vas más allá y te esfuerzas por ir más allá, vas a estar en una zona más linda de aprendizaje y de cosas buenas. Resulta, ¿no?, que en este diagrama podemos ver cómo hay un paso más allá. No solo te quedes con esa parte de que ya estoy aprendiendo algo nuevo, ya estoy adquiriendo, ya me estoy adaptando a esta etapa tan difícil. De ahí te invito a que pases ya a la zona de crecimiento. Esta zona es en la que no basta con que descubras que eres bueno para esto o que ya pudiste adaptarte, sino llevarlo al siguiente nivel. Lo sigues practicando y en ese momento comienzas ya a vivir tus sueños, a encontrar un propósito, a conquistar esos objetivos que te has planteado. ¿Ok? Bueno,
Me van diciendo si alguien tiene alguna duda o comentario, por favor, levantar la mano ahí en el, ¿cómo se llama? En el icono para poder darles la palabra. Ok, les voy a mostrar entonces otro diagrama que es de mis favoritos, con el que me gusta también representar y platicarles de por qué es tan complejo la adaptación al cambio. Este diagrama se llama modelo ecológico, es de un psicólogo ruso que se llama Bronfenbrenner, se lo aprendí en la maestría y está muy interesante. Él nos decía que el ser humano, ¿no? Y todo lo que nos ocurre es multifactorial. Y que es complejo, es muy complejo, porque primero un individuo, que es el que está en el centro, este individuo tiene que reconocerse como un microsistema, ¿ok? Y si con nosotros mismos a veces es difícil entendernos, a veces es difícil conocernos bien, tener un equilibrio, pues imagínense cuando se ve influido este individuo por muchos otros sistemas, como el mesosistema, que es el que está alrededor de él, donde ahí vendría la influencia de los compañeros, la familia, los vecinos, el centro escolar o laboral, toda esa parte, ¿no? Y cada uno de estos componentes pone un granito en el rumbo que va a tomar esa situación. Alrededor, entonces, también está el exosistema. Se va complicando también la cosa, donde está todo aquello que vemos u oímos en los medios televisivos o de redes, etcétera, y la práctica religiosa, la familia extendida o el gobierno local. Y añádele otro más grande, que es el macrosistema, en donde se encuentran ya organismos, puede ser nacionales o mundiales, ¿no? Todo el sistema religioso o el sistema de valores, ¿ok? Entonces, se va complicando esto de la adaptación al cambio. No es tan fácil, ¿ok? No es como que un cambio se puede instalar y ya. La adaptación al cambio necesita de muchísimas entornos favorables, ¿okay? Que se alineen para que resulte de una manera positiva. Que la persona y el individuo sí es el que más puede lograr, cierto, pero hay que comprender toda esta influencia del exterior. Se pone muy retador, entonces. Por aquí vamos a ver, para ir resumiendo lo que es la resistencia al cambio, esta imagen. Entonces se encuentran dos cavernícolas, ¿no? Cargando su caja de piedras con un mecanismo que, pues más que facilitarles, se les dificulta un poco la arrastrada de esta caja. Y otro cavernícola, que está acá, se acerca ofreciéndoles un par de ruedas, ¿no? Un par de ruedas. Con lo que se haría más fácil su tarea de estos cavernícolas, los que están acá. Y ellos le responden, no, gracias, estamos muy ocupados. Y es que la reacción a veces es esa. Nosotros nos vemos como diciendo, no, ya el rumbo que estoy tomando, lo que entiendo y lo que puedo hacer con este cambio es suficiente, o con esta vida o esta tarea que me toca, con eso tengo. Y no miramos al exterior, mucho menos para ver cosas que pueden resultarme favorables o positivas. Y no porque no queramos o porque nuestra intención sea como, ¿no? Hacer como ese gesto hacia los demás, sino porque de verdad así lo sentimos, como que queremos esa parte de seguridad, esa parte de protección. Y lo nuevo casi siempre representa una amenaza. En nuestro cerebro, de hecho, así se registra como riesgo. Lo nuevo es igual o se asocia con riesgo en nuestro cerebro. Entonces, por eso es que también nos dificulta. Y de ahí todo puede pasar. El cambio va a ocurrir quieras o no, pero la forma en cómo lo manejes puede ser la de continuar cargando esta caja de piedras, casi con las manos, o adoptar
la rueda para jalarla más fácil. O te digo otra, depurar qué hay en esa caja, sacar lo que no sirve y así se hace más ligera. Y aún así también ponerle las ruedas, ¿no? Y aligera la carga. Pero eso es una parte como de hacerlo consciente, ¿no? Y de a propósito pensar y analizar cada situación en la que nos vemos como esta imagen. La resistencia al cambio, entonces, es una forma de defensa que empleamos todos los seres humanos, y ahí voy a hacer resaltar eso, porque todos los seres humanos utilizamos esta forma de defensa, ¿ok? A fin de evitar confrontar aspectos, ¿no?, de uno mismo o de la realidad, ¿sí?, que sentimos o percibimos como amenazas. Eso es nuestra resistencia al cambio. Entonces, los cambios dan miedo. Eso creo que ya todos lo tenemos a veces muy claro. Y puede que a veces lo aceptemos o a veces no. Pero de manera consciente o inconsciente, hay miedos escondidos para hacerle frente a los cambios. Y quiero que en este momento analices de manera rápida, pero muy consciente, el miedo que tienes hoy. ¿Qué miedo tienes hoy? Y te voy a invitar a que lo escribas en alguna hoja que tengas cerca o en tu celular, o que lo dejes en tu mente. Pero sí que, por favor, lo pienses y lo plasmes. Te quiero dar un minuto para que hagas esa reflexión y tengas el miedo que tienes hoy. Bueno, no te voy a decir que ese papel o donde lo necesito tienes que hacerlo bolita y destruirlo o algo así y que se va a ir y que ya no lo vas a tener. No, esto va diferente. Lo que propongo yo es hacernos conscientes de ese miedo, comprender de dónde viene, que va a ser muy difícil quitarlo, pero que aún así, con ese miedo que escribiste, te vas a prometer avanzar. Te vas a prometer dar el paso a lo que siga, con todo y miedo, con todo y preocupación y con todo y lo que sea. Eso es lo que quiero que hagas con ese miedo que tú reconociste ahorita. Y ahora nos vamos a ir a la acción, porque es importante irnos ya a lo tangible, a lo práctico. Te voy a dar algunas estrategias para justo generar esta mentalidad de cambio, que ya vimos que es importante, que no es tan natural como quisiéramos, que realmente la tenemos que fortalecer, ¿ok? La primera es: identifica situaciones o momentos que requieren de una nueva respuesta de tu parte. Y ya lo decía Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Por lo tanto, si visualizas alguna situación que te está empujando a mostrarte diferente, haz una pausa y date cuenta de lo que está pasando. Así de sencillo. Hacer una pausa y date cuenta de lo que está pasando. La siguiente es: anticípate a las situaciones de cambio. Ten un plan B.
Siempre ten un plan B. Esto te ayudará a estar más preparado y a sentirte más seguro. Cada vez que tengas un objetivo en tu mente o que te dispongas a llevar a cabo alguna estrategia, piensa en el plan B. ¿Qué pasaría si yo no pudiera continuar en esta línea que llevo? ¿Qué otras posibilidades tengo? La práctica del ahorro, por ejemplo, es muy clara, ¿no? Porque podrás estar teniendo ahorita, bueno, podrás estar teniendo mucho éxito en algún negocio que tienes, pero si una situación como la de hoy te suspende y te tumba todo, ¿de dónde te agarras, no? Entonces ahí es donde, qué bueno, tuve un plan B, tengo un ahorro, bien, ¿no? Así como eso, siempre ten un plan B en todo. La siguiente es responder constructivamente a los cambios, tanto en las organizaciones como en el entorno personal. Y mucho ojo porque aquí la clave es la palabra constructivamente. Hay que construir con lo que está pasando. Recuerdo que a veces, cuando llegábamos a tener juntas y cuando estaba trabajando en la firma donde estuve, pues sucedían cambios, ¿no? Comunicaban cambios y pues de repente veías que en esas juntas muchos o varios o algunos ya estaban pensando y maquinando cómo ese cambio que nos decían no iba a funcionar o cómo nos iba a dificultar, ¿no? Las cosas, cómo iba a ser un obstáculo, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no, de todo o casi de todo podemos verle el lado de cómo construir con eso, cómo suma eso. Y no digo que todo lo que pase lo vamos a aceptar ciegamente y ver lo positivo. Obviamente hay cosas que habrá que cuestionar, que habrá que analizar y que merezcan nuestra intervención en el aspecto de decir, bueno, esto sí creo que no puede funcionar o algo así. Pero que sea desde otro lugar, no desde el lugar de que yo quiero mejor mi lugar seguro, yo quiero mi zona de confort y por eso rechazo lo que venga diferente. Nadie nos preguntó sobre esta pandemia. En esta situación en la que estamos viendo, nadie nos dijo cómo iba a ser. Normalmente, pues, a veces hay planes, ¿no? Hay cosas que puedes como ir tú dirigiendo, pero en esto, pues, fue así tal cual. Nadie lo planeó. Simplemente nos tocó vivir esta realidad. Y cómo podemos constructivamente, ¿ok? Sumar o aprender de lo que estamos viviendo y no sufrir lo que estamos viviendo. El siguiente es plantearte etapas de adopción al cambio. Necesitamos verlo como un proceso. Seguro te has dado cuenta que en las empresas, en las organizaciones existen áreas o a veces equipos que hacen la tarea o la función de change management, gestión del cambio. Porque es todo un arte el gestionar el cambio en un grupo de personas, en un lugar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Va a ser crítico verlo como un proceso. No todo sucede de la noche a la mañana. Entonces, es por etapas que tenemos que irlo viendo. Lo mismo también pasa entonces con nosotros cuando nos enfrentamos a un cambio. Lo primero que hay que hacer es comprender que es un proceso y que no debes de dominar todo al día siguiente. Definitivamente no, hay que tener paciencia. Y algo que es diferente a cuando las empresas hacen un plan de change management es que saben que viene un cambio. Y como les decía hace unos momentos, en esta ocasión no sabíamos ni planeábamos que íbamos a tener este cambio. Entonces, el modo en que se genera o se maneja la crisis es distinto, ¿ok? Pero siempre, siempre lleva un proceso, ¿ok? Es posible, sí tenemos menos recursos, sí, claro, definitivamente nos han limitado de recursos, pero aún así debemos despertar como esa creatividad que tenemos y hacerlo lo mejor que podamos, atravesarlo como etapas de adopción. Entonces, los primeros días
pues sí, me acuerdo que eran muy raros, que sabías lo que había, pero no te la creías, ¿no? Luego como que sucedió como ese ensayo y error de chin, esto sí me funciona, esto no. Ya después establecimos o estábamos estableciendo rutinas como para tener orden, ¿no? Y estructura. Y hay días que nos gustan y hay días que no, o ni siquiera días, sino momentos que sí, momentos que no fluyes, que desearías que no estuviera esto, etcétera. Pero al fin ya es parte de tu vida. Y ese es como el modo en que puedes, ¿no? Avanzar y verlo como este proceso que va a tener, ¿no? Un final o una conclusión. La última que veremos es la de comunica. Comunica y establece una red de apoyo. Cuando hay un cambio, todos vemos parte de la realidad. No podemos decir, yo veo toda la realidad como es y lo que yo veo es lo real y, ¿no? Y lo verdadero. No, todos vemos una parte de la realidad. Y esa parte que ve el otro es necesaria también. Me acuerdo cuando en PwC, donde yo trabajaba, nos tocaban arrancar algunas iniciativas y siempre el consejo de mis jefes era, voltea y pregunta a otros en otras oficinas de la red qué están haciendo. No intentes arrancar de cero. Seguramente ya hay algo ahí que sirva. Y es cierto. De igual forma, el comunicarnos con otras personas de qué están haciendo, cómo lo están manejando, nos da aprendizaje, nos hace más sensibles y más efectivos también al responder hacia un cambio. Varias cabezas siempre piensan mejor que una. En esta cuarentena, por ejemplo, a mí me ha hecho el día o los días o la vida hablar, hablar con mi esposo acerca de lo que siento, preguntar a mi hermana, a mis amigas en las redes, de ideas que me nutren, de ideas interesantes y cosas que puedo aplicar para no estar de cero y para no empezar, ¿no? A construir algo yo sola. Cierro con esta frase que me gusta mucho y que viene bien. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿no? Hace muchísimos años por Charles Darwin. Entonces, hasta aquí termina esta presentación. Me encantaría a mí seguir y seguir, pero en realidad es un tema que pues a veces doy hasta en 8 horas, ¿no? Y espero haber como armado un resumen que les sea útil, que les ayude como a a este día a día y a esta habilidad que pueden desarrollar. Entonces, pues se va a ver un espacio de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lili. Pues vamos a ver si de nuestros participantes tienen algún comentario, alguna inquietud, algo que de alguna manera podría representar, inclusive aun y cuando llegara bueno, aquí no se preocupen, o sea, de hecho el chat es privado, solo lo vemos nosotros, por si quisieran preguntar algo justamente relacionado con los temas que se acaban de comentar. Yo creo que algo muy importante de lo que justo nos comentas es que hoy esa frase tan dicha, tan trillada a lo mejor, de que la única constante es el cambio, hoy más que nunca creo que tiene gran impacto, ¿no? Gran validez por la manera en la que estamos viviendo las cosas, ¿no? No sé si en tu experiencia profesional de alguna manera, en algún momento, digo, porque esto a lo mejor pudiera estar vinculado, relacionado con hechos donde las personas llegan a, por ejemplo, temas de enfermedad o temas que de repente de la noche a la mañana, pues te pueden cambiar completamente la vida, ¿no? Y que creo que de alguna manera es algo de lo que nos está sucediendo en este momento, ¿no? Que finalmente, pues la vida nos está cambiando. Tal vez con la variante de que
Muchos de nosotros tenemos la gran fortuna de gozar en estos momentos de buena salud, hay que cambiar muchas cosas, pero yo creo que inclusive en ese sentido, además del tema de la adaptación, ¿no? De la parte, déjame decirlo así, mental como tal, yo creo que hay un tema de actitud, ¿no? Que es fundamental, ¿no? De resaltar y que, bueno, no sé si tú en la experiencia, a lo mejor, cómo has visto, hablabas hace rato de estas fases, ¿no? Cuando se dan los procesos de cambio, pero, pero bueno, al final, hablabas hace un rato, en tu lista, bueno, ponías al final coronavirus, ¿no? Como un factor adicional, pero alguna analogía que a lo mejor pudieras compartirnos de tu experiencia, precisamente de algo que pudiera asemejarse a la situación que estamos viviendo. Sí, ya. Claro, sí hay cambios radicales, ¿no? Hay cambios que, como decía yo, el cambio está a la orden del día, sí, pero no todos los cambios son tan impactantes y tan trascendentales, ¿no? Como estos. Entonces, definitivamente se asemeja, ¿no? Y lo he visto en varios también autores que lo están refiriendo como tal, como a un duelo, ¿no? Como a las pérdidas, porque es una pérdida importante de tu vida, de tu ritmo, de lo que llevabas, de lo que habías logrado, y de repente es esta pausa, ¿no? En la que te dicen, ya no vas para allá, y hay incertidumbre que yo veo con mis pacientes o con mis coaches ¿no? que estoy apoyando, y que es muy similar, ¿no? La sensación que se está viviendo. Entonces te decía, muchos lo están viendo como un duelo. Y el duelo también tiene sus etapas, justamente, ¿no? En el que empiezas como con una negación de que no quiero esto y casi, casi como me salgo de esta. Y termina con la aceptación, ¿no? Pasas por esa parte depresiva, ¿no? Pues, de sentirte realmente y profundamente triste por la situación, hasta poder ya tener una aceptación de que sí, así sucedió, ¿no? De que es un Claro, cambio que nos da la vida, y que tenemos también que verle el lado que nos ayude como, ¿no? A ir hacia adelante. Entonces, pues, correcto, correcto. Mira, nos hacen algunas preguntas adicionales. Nos dicen, ¿cómo es posible cambiar la mentalidad de las personas ahora, con la nueva gestión que se establecerá en las empresas? claro. Em, la gestión, bueno, No sé hay si se muchos refiere a lo cambios. mejor un poco el exacto. Yo creo que a lo mejor un poquito el hecho de gestionar sobre una base de distancia, por ejemplo, ¿no? El trabajo a distancia, el home office. Yo creo que sin duda es un cambio muy importante, ¿no? Porque sin duda hay que cambiar el chip, ¿no? Yo algo Sí, que he platicado con personas y tal vez igual si la persona que nos hace la pregunta nos puede ampliar un poco más en ese sentido, pero creo que va hacia esa parte, ¿no? Hacia la nueva gestión de las organizaciones. ¿Cómo sería posible, en tu opinión, cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? claro. Bueno, aquí es algo en donde hay una línea muy delgada entre cuando yo observo que el otro tiene una actitud o tiene una mentalidad que no favorece, pero de ahí a que el otro cambie esa mentalidad, tenemos que ser muy, muy conscientes y pues sí, muy conscientes en que no va a estar bajo mi control la actitud ni la forma en que lo está elaborando la otra persona. Ahora, no por eso debo dejar de expresar, ¿no? Y de decir, oye, yo veo esto, ¿no? Creo que podríamos, ¿no? Todos lograr cambios de esta forma para tener pues mayor productividad, para poder gestionarnos mejor en estos cambios. Eso siempre, siempre va a ser válido, pero con una expectativa o más bien con ninguna expectativa de que el otro lo va a adoptar.
¿ok? Porque es ahí cuando nos frustramos y decimos, es que el otro y el jefe y el compañero no están abiertos a esto y entonces se hacen pues esta diversidad de opiniones y de modos de trabajar. Entonces ahí es yo, lo que sí tengo bajo mi control es, uno, cómo yo lo adopto el cambio y dos, expresar lo que yo veo que el otro y expresarlo abiertamente, ¿no? Que lo que yo veo del otro y en lo que yo puedo apoyar al otro para que De lo vea. acuerdo, perfecto. Nos comentan también, dice, muchas gracias por la plática. En estos momentos me ha servido mucho, ya que en la empresa en la que estoy hubo recorte de personal y me asignaron nuevas actividades. Nos dicen, ¿qué sugerencias cuando temas como el de hoy te llega y te ves obligado a suspender ingresos, un enfermo en un duelo? Eh, bueno, así lo ponen, no sé, cuando temas como el de hoy te llega y te ves obligado a suspender ingresos, un enfermo, un duelo, así nos lo ponen, no sé, a procesos de cambio, dice que llevan su tiempo, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerle en estos procesos de cambio, no? Sí, y lo veíamos también en esta pirámide, ¿no? Si mi necesidad, pues la necesidad básica es cubrir, ¿no? Como mi supervivencia. Y segunda necesidad es la seguridad, la estabilidad, pues se entiende que ahorita sea un caos y una crisis importante para ti y para los que están en esta situación. Pero bueno, pasamos de una etapa de entendimiento bueno, de crisis y de todo para poder evolucionar a una en la que empecemos a ser creativos y a construir con lo que podamos. A veces no vamos a tener lo que queremos de recursos a nuestra alcance, pero hay dos caminos claros, ¿no? Un camino es en el que yo sigo viendo lo que no tengo ¿no? y sigo observando lo malo que está sucediendo alrededor, y el otro camino en el que empiezo a ver las ruedas que me puede dar alguien, como decía en el ejemplo de los cavernícolas, ¿no? Entonces ahí es como por esa línea podemos irnos. Ok, muy bien. Bueno, pues te felicitan por tu claridad en la presentación del tema. Gracias. Nos comentan, como bien mencionas, siento miedo, pero es la oportunidad de fortalecer y aprender nuevas cosas, ¿no? Y una pregunta que nos hacen, dice, hola, una pregunta. ¿Este cambio es con miedo porque en el escenario se siente la probabilidad de enfermarse y poder morir? Estamos como bajo fuego cruzado en una guerra. Estamos viendo cómo se puede perder el negocio, al mismo tiempo cuidarnos y cuidar a la familia y al equipo de trabajo. ¿Cómo podemos cada día llegar y parecer que todo saldrá bien? Claro. Ahí yo creo que una cosa que también está sucediendo, y esto es algo que quiero otra vez reiterar, que es algo que estamos todos en la misma, y tampoco es como que yo pueda decir la clave y la fórmula es esta y vamos a estar felices y vamos a pensar que todo va a estar bien, porque pues no es así, ¿no? O sea, no es así de fácil y ni yo lo vivo así. O sea, creo que todos estamos en esto, todos estamos viviendo esta parte en la que se nos junta todo, ¿no? Se nos juntan dos, tres cosas al mismo tiempo, y que salir y decir, bueno, todo va a estar bien, a lo mejor no es suficiente. Lo que necesito es que cada día, mi intención, ¿no? De ese día sea una en la que construyo, ¿no? Y repito como esa parte, en la que construyo, no en la que destruyo, no en la que sufro el camino. Y si me cacho haciendo esto, es regalarme una pausa y decir, sé que esto que estás viviendo, no me voy a ser exigente ahorita conmigo mismo, de que no te debes de sentir mal ni un segundo. Pues no, tenemos que también a veces vivirlo, sentirlo, para poder entonces, ok, es como cuando te desahogas, necesitas a veces desahogarte y llorarle y así para decir, bueno, ya, me descargué, y ahora sí puedo pensar con mayor claridad y puedo ser un poco más positivo en el sentido de, en una forma más convencida, ¿no? Y con estrategias y con formas de salir. Perfecto. Nos preguntan, para afrontar esta situación, ¿qué recomendarías más, la terapia psicológica o el coaching? A ver.
Creo que no escuché la parte final. No te preocupes. Dice, para afrontar esta situación, ¿qué recomendarías más? ¿La terapia psicológica o el coaching? Ok. Esta situación necesitamos identificar qué me está trayendo. Si me está trayendo síntomas, digamos a nivel como mental, pero con mayor profundidad, o sea, estoy hablando como de síntomas en los que o sea, ya me abruma y todo el tiempo pienso en eso y ya no funciono bien y ya tengo síntomas de ansiedad y ya tengo, o sea, ya algo más fuerte, definitivamente la terapia, porque para eso estamos los psicólogos, tenemos ese conocimiento, ¿no? Y ese background y esa formación en atender temas de este tipo. Si yo veo que lo que me está causando esta situación es un poco de inquietud sobre mi trabajo, sobre qué puedo hacer para, no sé, ser más productivo, gestionar mejor mi tiempo, no sé, ponerme metas y acciones y plan de acción, etcétera, etcétera. Esas inquietudes las podemos atender desde el coaching de una manera como muy, muy puntual y muy efectiva. Perfecto. Nos dicen muy interesante los conceptos, principalmente el miedo. Y en ese sentido preguntan, ¿cómo motivar a los equipos de trabajo a romper el miedo? Okay. Todos los equipos de trabajo, yo creo que deberían hacer una mini, o sea, y aquí hablo así de que no es una reunión ni algo así, pero un mini espacio en la que hablen, o sea, en el que digan, no sé, pues cómo nos sentimos. O sea, la primera parte para poder elaborarlo es expresarlo. Y para poder motivarnos necesitamos ver en qué canal están los demás, ¿no? ¿Qué están sintiendo? Muchas veces no lo hacemos y no hablamos de sentimientos dentro del trabajo, ¿no? Y no nos, como que es trabajo y otra cuestión la que atendemos. Y no, yo participé en uno o dos también cuando trabajaba estrategias de este tipo en el que nos poníamos un día así, una reunión literal para hablar. Al estar en capital humano surgía mucho también a veces esa sensación de, híjole, te toca correr gente o te toca pues las noticias malas o cosas así que a veces te dan para abajo, ¿no? Y esa parte de decir, bueno, vamos a hablar, cómo se siente cada uno, ¿no? ¿Qué piensa? Y eso creo que es de verdad muy efectivo. Entonces, esa sería la primera sugerencia que yo haría para pasar a la motivación. Excelente. Muy bien. Pues, bueno, te felicitan también por excelente exposición. Muchas gracias. Y bueno, no sé si tengan más preguntas. De hecho, justo también para la próxima semana tenemos programado un evento justo que se llama Miedo, ¿no? Eh, Justo pues, dan buscando entender cuál es si el miedo visto como aliado, visto como enemigo. No se pierdan, va a ser un tema también muy interesante, ¿no? Y nos dará gusto poderles compartir también esos temas. No sé, déjame ver si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario, un Yo tengo minutito. otra por acá. Adelante, por favor. Frank, tengo una que me llegó a mí, creo, directo. Dice, tengo una duda. ¿Qué herramientas puedes sugerir cuando uno de los mayores miedos para pasar a la zona de confort es el miedo al fracaso? ¿Cómo podemos gestionar ese miedo? Me gustaría en esa sintonía hablar de fracaso, pero de éxito. ¿Por qué? Porque si nos da miedo el fracaso, es porque lo vemos como que el fracaso es ausencia de éxito. Sin embargo, el éxito solo viene, y solo, así lo recalco, solo viene a través del fracaso. O sea, quien quieras preguntarle de gente picuda en su ramo o de exitosos o negocios exitosos, te van a decir que a través del fracaso es como consiguieron estar en la cima. Entonces, si cambiamos ese chip a decir, bueno, ok, el miedo al fracaso
no es que el fracaso sea ausencia de éxito, es parte del éxito. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, pues creo que son Listo. todas las preguntas que nos hacen. No, déjame revisar. Bueno, pues prácticamente son todas. Y bueno, pues no me queda, Liliana, de verdad agradecerte tu invaluable apoyo, porque hoy finalmente todo esto está creado precisamente para ayudar a todos nuestros clientes, a nuestros amigos, a de esta manera, llevar este proceso que sin duda involucra, reitero, no solo temas técnicos, ¿no? Sino toda esta parte humana, toda esta parte de estar bien con uno mismo para que todo lo demás pueda seguir operando de mejor forma, ¿no? Quiero agradecer también, como saben, una campaña que traemos a la par nosotros es, estamos apoyando a una iniciativa para entregar despensas a personas que no tienen en este momento la oportunidad. Bueno, primero que nada son personas de edad avanzada, por otro lado son personas que pues dependen de su trabajo para vivir, ¿no? Y hoy no lo pueden hacer, entiéndase personas que se dedican a boleros, personas que vendían afuera de las iglesias, afuera de restaurantes, y que de alguna manera pues hoy se han quedado sin una fuente de trabajo. Pues tenemos esta iniciativa, tenemos presente una de las personas de nuestro equipo ha venido trabajando ya con los donativos que amablemente algunos de ustedes nos han brindado. Y bueno, pues hemos logrado ya prácticamente distribuir 100 despensas, o se han logrado distribuir con el apoyo de Karina Pulido, que es quien tiene la iniciativa. Y bueno, pues aprovecho también este momento para agradecer a todos los que nos han apoyado. Y si en algún momento quieren hacerlo, pues simplemente es depositar, son el donativo que quieran, no hay ningún límite. Y simplemente decirles que esto va dirigido para ello. Tal cual entra, obviamente inclusive se le entrega la factura correspondiente y ya nosotros nos encargamos de enviar ese dinero para que se haga la compra. Y todo está perfectamente comprobado, simplemente pues es un mecanismo para poder llevar a cabo esta entrega, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto tiene un doble fin, el poder tener esta información de mucha utilidad para todos los que nos escuchan, el poder apoyar con lo que también nos han hecho favor de apoyar, a su vez, valga la redundancia. Y bueno, pues les reitero, seguiremos trabajando para ustedes, desarrollando nuevos proyectos, nuevos programas. Y siéntanse con la confianza de escribirnos a nuestro correo de capacitación @mefintax.com.mx y con la oportunidad de revisar o que tendremos de revisar los comentarios, también en las evaluaciones, les agradeceremos que nos hagan favor, les va a llegar un correo con la evaluación o con un cuestionario básicamente para conocer su opinión sobre la plática y también ahí pueden recomendarnos temas que consideren que hoy puedan ser de alto impacto para ustedes y que en determinado momento pues podamos abordar bajo esta modalidad de webinars, ¿no? Entonces, bueno, pues no me queda, bueno, hay una pregunta más que nos decían, ¿qué prácticas sugieres que incorporemos a nuestros hábitos diarios para fortalecer la mentalidad del cambio? Claro. En los hábitos diarios, yo sugiero muchísimo hacer pausas, pero pausas para ti. Una pausa no tiene que ser a veces ni de más de 5 minutos, pero una pausa en la que puedas hacer, ya sea que te funcione una mini meditación, la respiración que está comprobado totalmente científicamente que ayuda a oxigenar el cerebro, a tener mayor claridad, ¿no? A bajar niveles de ansiedad. Entonces, la respiración es como de los más recomendados, pero sí una pausa, ¿no? Ya sabrás lo que tú haces en esa pausa, pero diariamente es necesaria. Bueno. Perdón, ¿Alguna lectura que sugieras, nos dicen, para motivarnos en estos momentos? Tienes habilitado el micrófono. Disculpa.
No te preocupes. Una que me gusta mucho recomendar es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Si quieren también, ahorita no sé si se los puedo poner, pero si no lo buscan como El poder de la hora y es fabuloso como para hacernos conscientes de estar aquí y ahora. También otro que es muy práctico y muy bueno es el de los 4 acuerdos, que también siempre lo recomiendo, de don Miguel Ruiz. Y creo que en esta época es bueno como leerlo para reafirmar pues esas formas, ¿no? de comportamiento o de ayudarnos a nosotros mismos a hacernos la vida más sencilla. Perfecto. Liliana, pues creo que hemos cubierto ya todas las preguntas. No sé si de tu parte quieras agregar algo antes de despedirnos. Nada, pues el agradecer el tiempo, el agradecer haber escuchado esta plática y pues que nos encontramos a sus órdenes igualmente. Excelente, Cuídense Liliana. mucho. Así es. Pues muchísimas gracias nuevamente. Los invitamos, no dejen de visitar también nuestras redes sociales para que se enteren de los próximos eventos, nuestra página de YouTube. Todas estas conferencias se están subiendo a nuestro canal de YouTube para que quien lo desee pueda volverlos a visualizar en cualquier otro momento. Y desde luego, bueno, pues si pueden compartirlo a personas que crean que lo puedan necesitar, pues finalmente creo que la forma de ayudar también es de esa manera, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Un gusto, que todo esté muy bien en casa con ustedes y los suyos. Y Liliana, nuevamente, muchísimas gracias. Nos estaremos saludando primero Dios pronto. Y un gusto de verdad el poder compartir este momento contigo. Muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias a ti también por la confianza y la invitación, Frank. Gracias. Excelente noche para todos y nuevamente muchísimas gracias.